Un punto de inflexión en la primera vuelta de las elecciones en Ecuador. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio marcó la cita a las urnas y delató la creciente violencia que atraviesa el país. El hecho derivó en unas elecciones con reforzadas medidas de seguridad, que dejó imágenes impactantes, candidatos portando chalecos antibalas y escoltados por militares a los puestos de votación. A pesar de la inseguridad, los ecuatorianos acudieron a las urnas y la participación se ubicó en un 82,26%. Los dos ganadores fueron el empresario conservador Daniel Noboa y la correísta Luisa González. El primero de ellos fue la gran sorpresa de la jornada. Noboa, que no encabezaba las encuestas, se llevó el 24% de los votos. Todavía no logramos el objetivo que es la presidencia de la República. Lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta, lo cual felicito a mi equipo. El empresario es de la ciudad portuaria de Guayaquil y es hijo de Álvaro Noboa, que también buscó acceder a la presidencia en múltiples ocasiones. Su rival será la candidata del partido izquierdista Revolución Ciudadana. Luisa González se llevó el primer puesto con más de 30% de los votos. La candidata es abogada y busca convertirse en la primera presidenta de Ecuador. Que este Ecuador con sentimiento de patria se movilizó, fue, rompió el miedo, le dio más peso a la esperanza de un cambio y votó por una mujer y por la Revolución Ciudadana. El 15 de octubre Noboa y González aparecerán en el tarjetón y los ecuatorianos deberán elegir a su presidente, nuevamente bajo la sombra de la violencia. Un país marcado por la violencia, ya lo veíamos con el asesinato del precandidato Fernando Villavicencio. Nos acompaña y tenemos el honor de presentar al expresidente Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador, también actual candidato asambleísta nacional. Para nosotros en MegaTV es un honor tenerlo y recibirlo y que nos ayude a entender un poco qué vamos a ver este 15 de octubre. Y además, la primera pregunta es, ¿qué vino a hacer usted al sur de la Florida? Bueno, primero a ratificar el derecho que tienen los ecuatorianos migrantes en el exterior a votar las veces que sean necesarias para elegir autoridades en nuestro país. Los que no tienen derecho a violar la ley son los integrantes del Consejo Nacional Electoral en el Ecuador, porque la ley ecuatoriana electoral, la ley orgánica, dice claramente que los asambleístas, yo estoy de candidato a la Asamblea Nacional, se eligen en primera vuelta electoral, junto con el binomio presidencial y también parlamentarios andinos. Si es que el binomio presidencial, como sucedió en este caso, no saca la mayoría de votos, entonces los dos primeros pasan a la segunda vuelta electoral. Pero este Consejo Nacional Electoral, repito, violando la ley orgánica electoral, van a realizar las elecciones también de asambleístas de ecuatorianos en el exterior y de asambleístas nacionales en la segunda vuelta electoral. ¿Y por qué es esto, ecuatorianos migrantes en el exterior? Porque el Consejo Nacional Electoral, que es manejado por el expresidente Rafael Correa, lo que quiere es darle más asambleístas, más escaños al correísmo en el exterior, porque en otras ocasiones el correísmo, por todas estas manipulaciones, ha ganado los 6 escaños que se disputan en el exterior, 2 por América del Norte, 2 por Europa, Asia y Oceanía y 2 por Latinoamérica. Y en esta ocasión sacó solamente 3. Entonces el Consejo Nacional Electoral, de manera tramposa, repito, violando la ley, van a repetir las elecciones de asambleístas en el exterior para ver si el correísmo gana más escaños, más cupos Y a la regresar, Asamblea. porque Correa quiere regresar, quiere que lo indulten, quiere tener una nueva vida, una nueva oportunidad si gana Laura González. Las encuestas hablan de que Daniel Noboa es el que pudiera, y por lo menos lleva el favoritismo adelante. Ahora, le pregunto, si gana Laura, Luisa. Sí, Luisa González. Luisa González, sí. Disculpe. Si gana Luisa González, Correa regresa, vamos a tener el 2025 la vuelta de Evo Morales, una región entonces nuevamente importante, estos dos países, tanto Bolivia como Ecuador, para el trasiego de drogas y todo lo que se ha convertido para Colombia incluso. Ojalá regrese Rafael Correa, pero a la cárcel. Él tiene una cuenta pendiente con la justicia, él está condenado a 8 años de cárcel por delitos de corrupción en el Ecuador. Él es un prófugo de la justicia ecuatoriana. Ojalá, repito, pues vaya y dé la cara, como tiene que ser un presidente digno, un presidente de honor. Mire, en el caso mío me acusaron
de 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado. Pero cuando uno tiene la verdad, cuando uno tiene las manos limpias, pero en la práctica, no en el discurso, uno enfrenta a la justicia, uno enfrenta al poder político, uno enfrenta inclusive a los militares golpistas, y yo vine, me entregué voluntariamente y a los 6 meses no tenían de qué más acusarme y salí en libertad. Pero, como dicen en el Ecuador, los honrados damos la cara, los ladrones huyen. Pero ahí hay un tema importante, ¿no? El 15 de octubre es estas elecciones entre Luisa González y Daniel Noboa. Vamos a ver cómo resulta la segunda vuelta, igual para los asambleístas. Pero usted ha repetido en 2 oportunidades el tema del descaro del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se ve en nuestros países? ¿Cómo confiar, cómo ir a elecciones y cómo no desmantelar el primer órgano, que es el que les hace trampa y el que decide? Porque además está controlado por el grupo de los malos, por decirlo de alguna manera. Nosotros mantenemos la tesis que ha llegado el momento de desmantelar toda la institucionalidad democrática en el Ecuador, porque está penetrada no solamente por la corrupción, no solamente por las mafias delincuenciales, sino también por el narcotráfico. Hay que nombrar una nueva institucionalidad democrática en el Ecuador, y nosotros proponemos que el próximo presidente del Ecuador convoque a una mega consulta popular para que sea el pueblo, utilizando su soberanía, la que apruebe una nueva constitución de la República, un nuevo Código Orgánico Integral Penal, un nuevo Código de la Democracia, leyes en contra de los delincuentes, leyes en contra de la impunidad, eliminar todas las leyes que se hicieron en el correísmo a favor de los delincuentes, a favor de la impunidad. Y es por eso que los jueces corruptos liberan a delincuentes y son ellos los cómplices de la delincuencia que existe en nuestro país. Mire, días antes del asesinato de Fernando Villavicencio, que tiene que esclarecerse, que hay que determinar cuáles son los autores intelectuales de ese horrendo crimen, se capturó al asesino de Fernando Villavicencio con armas, con munición, pero el juez corrupto lo dejó en libertad y a los pocos días asesinó a Fernando Villavicencio. Por eso, repito, no a través de una asamblea constituyente, no a través de la Asamblea Nacional, es el pueblo en el Ecuador y a lo mejor en algunos países de la región que tiene que aprobar una nueva institucionalidad democrática, porque la actual no sirve, colapsó, no da más. La actual permite la corrupción, permite la impunidad, permite que las mafias delincuenciales y las del narcotráfico se instalen en nuestros países como se han instalado en el Ecuador, y son las que siembran el terror en nuestros países. Presidente, fíjese, usted ha descrito precisamente lo que está ocurriendo en Ecuador. Yo trataba de ampliarlo un poquito con el tema de Bolivia, Colombia y toda esta ruta hacia Venezuela, ¿no? Con el tema de las drogas y las nuevas, en que, bueno, las nuevas vienen por parte de México y donde tiene mucha participación China, donde están los laboratorios. Pero ahora, ¿se atrevería usted, si le pregunto, expresidente, a confesarnos aquí a la audiencia de Miami que Ecuador es un país mandado por los cárteles de droga? Definitivamente, no solamente los carteles de la droga, sino los carteles de las bandas delincuenciales que están coluidas, que están unidas a mafias politiqueras en el Ecuador, son las que están destruyendo nuestro país. Son las que una nación como el Ecuador, que era un país de paz, una isla de tranquilidad, una isla que era resaltada por todos los países de la región, hoy se está convirtiendo en uno de los países más peligrosos de América Latina y posiblemente del mundo. Es justamente por esa penetración. Es porque en el gobierno de Correa se aprobó una nueva constitución a favor de la delincuencia, a favor de los carteles de la droga, porque hay un artículo que permite la ciudadanía universal, que tenemos que eliminar ese artículo, porque aprovechándose de ese artículo han ido al Ecuador bandas delincuenciales, bandas del narcotráfico, nadie les pide papeles, nadie les pregunta qué vienen, nadie les dice qué van a hacer, se instalaron en el Ecuador y le convirtieron a nuestro país en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Por eso hablo que esa constitución la tenemos que eliminar, la tenemos que reemplazar por otra constitución en la que comencemos volviendo a las 3 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. División de poderes cuando hay democracia, pero ya me lo ha dicho, si hay el control de los narcotráficos, del narcotráfico, vamos a ver cómo termina la historia. Le agradecemos, expresidente, habernos acompañado esta noche. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato.